media sanción en diputados, pasa al Senado y la gran pregunta es en qué te va a cambiar tu vida, en qué te va a cambiar tu año, si tenés una empresa, tenés una pyme, si sos un empleado. ¿Qué se aprobó? Algunos de los cambios que se incorporaron ayer, Antonio, porque el texto te lo veníamos contando de la reforma tributaria, pero fíjate algunas de las novedades. Te contábamos al principio del programa, qué polémica se abrió cuando empezamos a mirar la letra chica y vimos que cuando el proyecto lo presenta el gobierno en el Congreso, figuraba que toda indemnización que pagaba un trabajador, por ejemplo, cuando es despedido, entraba dentro del impuesto a las ganancias. ¿Qué se hizo ayer? La oposición objeta este artículo, pero no lo eliminan. Simplemente hacen una aclaración y dicen que va a estar alcanzado por ganancias toda indemnización de un puesto jerárquico, directivo y ejecutivo, empresa pública o privada. Polémico. Yo no sé si esto va a pasar en el Senado, pero esto es lo que se aprobó ahora. Lo tienen que modificar, pues es totalmente discriminatorio también. Y va a traer seguramente una ola de juicios. Seas directivo o seas empleado, te despidieron, te quedaste sin trabajo. Totalmente, es un derecho, una indemnización, no presume ganancia, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que esto lo han aprobado. Otro de los cambios, las cooperativas financieras habían puesto el grito en el cielo porque también con la reforma tributaria estaban alcanzadas, como toda empresa, como toda sociedad, del impuesto a las ganancias. Se quejaron y finalmente marcha atrás con esto. Pero ¿cuál era el trasfondo de esto, Antonio? Muchas de las cuevas de la City están dentro de la figura de una cooperativa. ¿Para qué? Justamente para no tributar ganancias. Así que polémica por esto, pero lograron ahí las cooperativas el visto bueno y quitaron la exención. Obviamente ahora tienen la exención a ganancias. Impuesto a las cervezas. Otra de las polémicas, porque en un principio cuando habían quitado el vino, que en el texto original figuraba un impuesto al vino, había dicho el gobierno, bueno, también se lo vamos a sacar a la cerveza porque consideramos que es una... Después apareció en el texto. Claro, porque decían, es una bebida sustituta. En realidad hubo mucho lobby de las empresas del sector. ¿En qué quedó? El impuesto a las cervezas queda, pero baja del 17% que se había propuesto inicialmente al 14%. Y cuando la cervecería es artesanal, al 8%. Ahí para... Bueno, acá tienes una de las explicaciones del por qué la reforma del cálculo de las jubilaciones. Porque de un lado, lo que tenías pensado que ibas a sacar de impuestos a distintos sectores, que por el lobby te los bajaron, de algún lado lo tenés que sacar. ¿A dónde fueron? A las jubilaciones. Bueno, ahí tenés la explicación. Quizás una medida buena que se estaba esperando, Massa desde hace mucho tiempo viene insistiendo con el IVA sobre los alimentos. Bueno, ayer se aprobó la rebaja a la mitad del IVA en las carnes solamente de pollos, cerdos y conejos, y en la justificación es justamente, Antonio, pretender que se baje el precio. Después, una reducción de ganancias para empresas, la alícuota baja del 35% al 25%, siempre y cuando la empresa que demuestre haber tenido una ganancia no la reparta entre sus dueños, sino que en definitiva pueda aprobar una reinversión. ¿Más? Otro de los cambios, las contribuciones patronales. Vamos a tomar lo que es el año que viene, porque te decíamos, esta reforma es a 4 años, pero fíjate que hay un mínimo no imponible por el cual no se paga una contribución, un impuesto al salario, y es de 2.400 pesos el año que viene. La verdad, bajísimo. A partir de ese monto sí se tributa lo que se tenga que tributar como carga patronal. Y después IVA, la medida dice IVA para Netflix o Spotify, así lo decían ayer en el Congreso, pero en realidad es para toda empresa que preste servicio en Argentina, no esté radicado aquí, pero que sí tiene que pagar como si claramente, obviamente, está consumiendo un argentino este servicio. Para nosotros, digo, el que tenga el suscriptor del servicio. Lo tenés que pagar. Claro. Por supuesto que se va a trasladar a precio. Sube el impuesto a la factura de telefonía celular, la alícuota hoy está en el 4%. Esto sí es increíble, porque encima que tenemos un servicio de los más caros del mundo y los peores del mundo, te ponen más impuestos, cuando ya la telefonía celular no es un servicio lujoso. En la Argentina va a haber 2 celulares por persona ya a esta altura. Sí, es que justamente lo que hace el gobierno es eso. Claro, pero... Evalúa y dice, a ver, ¿qué servicio me va a gasto. crecer en 4 años? ¿Seguro o telefonía celular? Entonces grabémoslo un poco más, recarguemos el peso impositivo sobre este servicio que va a recaer sobre vos, sobre lo que vos pagás. La alícuota hoy es del 4%, pasa a ser del 5%. Y las bebidas azucaradas que finalmente se mantienen en un tope de hasta el 8% como pagan actualmente. No hubo modificación, se había amagado con un 17%, pero no. Queda entre el 4 y el 8%. Bueno, vamos a seguir.